La planificación es algo que necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en lo laboral como en lo profesional. Creo que la pyme, dependiendo del tamaño de la pyme también, tiene diferentes focos puestos en la medición, ¿no? Si tú registras, puedes hacer la acción después de mejora continua. La planificación, una vez que la tenemos incorporada, muchas veces la dejamos incluso de pensar, ¿no? Queremos lograr un objetivo, una meta, y es ahí donde planificamos. Pero es muy normal que pymes chicas tengan su foco puesto quizás en cuánto me está ingresando y cuánto estoy gastando, no mucho más. No tengamos miedo a planificar porque somos una pyme o una multinacional. Herramientas hay de todo tipo. Si pensamos la planificación como algo alejado, estamos equivocados. Bienvenidos a las Talent Talks. Este es un espacio para escuchar talentos y potenciar sus negocios. Hoy nos acompaña Laura Gil Peñas, Project Manager con formación en metodologías ágiles, con experiencia en corporaciones multinacionales y proyectos de impacto. Bienvenida, Laura. Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. También nos está acompañando Ignacio Valdés, parte del equipo de Talent Connection. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Y quien les habla, también líder en capacitación y desarrollo de Talent Connection. Ahora vamos a hablar de un tema clave, pero muchas veces olvidado: planificar para crecer. ¿Qué significa realmente documentar procesos, medir sin culpas y construir conocimiento desde la práctica? Lau, entonces te vamos a estar pidiendo, como para dar una pequeña aproximación, ¿qué es para vos planificar? La planificación es algo que necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en lo laboral como en lo profesional. O sea, estamos planificando desde el momento en que estamos pensando para actuar en consecuencia de esto. Queremos lograr un objetivo, una meta, y es ahí donde planificamos. Queremos hacer una fiesta para alguno de nuestros hijos y obviamente tenemos que planificar porque tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que saber a cuántas personas vamos a invitar, dónde lo queremos hacer, si necesitamos comprar algo, necesitamos hacer algo extra que por ahí sea significativo para esta persona. Así como en el ámbito laboral, queremos incorporar una nueva herramienta para poder medir mejor un sistema operativo. Tenemos que planificar, tenemos que saber qué presupuesto tenemos y en base a qué necesitamos esta herramienta. O sea, es tan necesaria para nosotros, esta herramienta va a generar un impacto en la compañía, va a cambiar nuestra forma de medir y por lo tanto esta medición nos va a dar un aporte de valor real a nuestra gestión. Entonces, si pensamos, la planificación como algo alejado, estamos equivocados. Planificamos todo el tiempo. Siempre digo, y te lo hago también como una repregunta, la planificación, una vez que la tenemos incorporada, muchas veces la dejamos incluso de pensar, ¿no? Empezamos a planificar cuando de repente, no sé, lo veo dijiste los niños, los veo a mis niños que empiezan a bañarse y empiezan por los pies. Y yo les digo, no es muy eficiente eso, pero los vamos a dejar que vayan practicando y que lo vayan haciendo. Y despacito ellos empiezan a ver cómo es más rápido bañarse, ¿no? Como que van empezando a aprender de esos hábitos y optimizando su recurso de tiempo con esos hábitos. Y planificar es tiene un poco de eso, ¿no? De agarrar y decir, bueno, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Y para después ejecutar mejor, ¿no? Para ser un poco más efectivo en la práctica. ¿Cómo lo ves en tu experiencia profesional esto? ¿Cómo lo ves en emprendedores o empresas, en tus equipos de trabajo? Varía mucho de una empresa grande, lo que sería una multinacional, a lo que sería una pyme. La forma de ejecutar la planificación es distinta porque la espalda es distinta para poder ejecutarlo. Y eso es muy importante al momento de uno entender cómo uno lleva a cabo este proceso. O sea, no tengamos miedo a planificar porque somos una pyme o una multinacional. Herramientas hay de todo tipo que podemos utilizarlas para que este proceso sea efectivo, pero ya estamos bajando a tierra cuando empezamos a registrar. Entonces es importante que ni bien tengas un equipo grande o pequeño, registres y que tenga un orden y que esa planificación la puedas revisar después. Si tú registras, puedes hacer la acción después de mejora continua porque registraste. No te basaste en lo que la memoria o en el momento dejó registrado o por ahí las prácticas que generalmente llevas a cabo
pueden llegar a dejar de ser efectivas si no las registras. Entonces, es importante que planificar lo lleves de la mano de registrar. Que después te profesionalices, necesitas profesionalizarte, porque depende el área, la planificación va a ser distinta. Si estás en un área de administración, vas a ver los costos, vas a ver cómo poder eficientizar diferentes tipos de procesos de esa área. Si te vas al área de calidad, vas a ver específicamente que tienes que planificar, por ejemplo, cómo vas a medir la experiencia del cliente o cómo vas a medir cómo impacta un proceso en la atención telefónica o, bueno, hay un montón de factores que pueden llevar a cada una de las áreas. Y esto se hace tanto como en una pyme como en una empresa grande. Vos necesitas tener una base y a partir de esa base vos planificas y además efectivizas todo. ¿Qué cosas podemos decir que, y acá creo que la pregunta es más para Nacho, que vas a ver, estuvo mucho en PYME, ¿qué cosas pensás que registra una PYME? A comparación de una corporación, ¿no? De una multinacional. Pensemos, creo que ahí estaría bueno escuchar las dos versiones, que ambos tienen experiencia en ambas. En mi experiencia, que como bien decís, estuvo mucho más orientada a pymes, creo que la pyme, dependiendo del tamaño de la pyme también, tiene diferentes focos puestos en la medición, ¿no? Quizás pymes chiquitas que están recién empezando en ese proceso de empezar a generar procesos, empezar a generar registros. Creo que el foco lo tienen puesto en medir facturación desde algún lugar, medir ventas, medir porcentaje de cobranzas, quizás el alcance de su equipo comercial, pero es muy normal que pymes chicas tengan su foco puesto quizás en cuánto me está ingresando y cuánto estoy gastando, no mucho más. Un registro sencillo, y creo que estamos hablando de poner mucho tiempo, invertir mucho tiempo en escribir todo lo que pasó, como si fuese 100%. Un método científico, sino más en, bueno, a ver cuánto gasté. Hice el cumpleaños del nene, cuánto gasté en globos, cuánto gasté en sillas, cuánto gasté en el salón. Luego, a medida que las pymes también quizás van creciendo y van decidiendo tomar el riesgo desde algún lugar, porque se suele ver como un riesgo el invertir en diferentes instrumentos para medir, para registrar y demás, puedes empezar a invertir tiempo y recursos en medir cómo están funcionando tus equipos de trabajo, cuánto estás gastando en capacitación, cómo está haciendo tu proceso de selección, yendo quizás al rubro en el cual más experiencia tengo, que es en recursos humanos, ¿no? Medir cómo está haciendo mi rotación, cómo está impactando eso en el negocio, porque al final creo que lo importante de medir no tiene que ver con crear procesos burocráticos que no sirvan para mucho, sino que esa medición tenga un impacto real en cómo está funcionando el negocio, que al final es la base de todo y el por qué estamos acá. Lau, y en la multinacional, ¿vos cómo lo estás viendo? La multinacional en cada medición tiene un KPI. O sea, esto es como el himno nacional, por así decir, de la multinacional. La multinacional tenemos muchos KPI. A veces nos pasamos teniendo KPIs para poder medir todo, porque lo que no se mide no se conoce, y es así. Y si unimos lo que es la medición, los KPIs, también esto nos lleva a la estrategia de una compañía. Vos no podés definir la estrategia de una compañía si no conoces cómo funciona tu compañía, y eso te lo dan todos los indicadores que vos estableces al principio para tener una operatoria a largo plazo. O sea, en cada área de una multinacional se mide. En cada área de una multinacional hay KPIs. Pero esto no debe ser un bloqueante para empresas pequeñas. O sea, yo creo que el kit por ahí, lo que te da la multinacional es tener un panorama mucho más amplio de cómo puede ser la estructura de una compañía y esas buenas prácticas que tiene la multinacional de decir, bueno, cada proceso tiene un indicador y ese indicador tienes que medirlo para conocer el impacto, para ir a la mejora continua, para entender cómo quiero trabajar a corto, largo y mediano plazo. Por ahí hay que tomar de la multinacional, no llenarnos de KPIs porque realmente de 3 a 5 KPIs por área son los que uno toma como parte de la gestión verdadera y dice, esto me va a causar un impacto o no me va a causar un impacto. Y eso es por ahí la buena práctica que te da la multinacional. Y a eso también le llamamos la profesionalización, que la mencionaste antes, y es algo que habría que
podríamos desglosar un poquito más, ¿no? ¿Qué significa profesionalizarnos? Bueno, empezar a registrar los procesos, empezar a medir, tener en cuenta que en la multinacional, como bien dice Lau, hay KPIs por puesto. O sea, hay indicadores de medición, esos son los KPI, por cada puesto de trabajo, tal vez, para poder, por ejemplo, medir un sueldo variable. Cosa que en las pymes normalmente no lo vemos y que trabajamos mucho, al menos desde Talent Connections, en agarrar y decir, bueno, empecemos a ponerle objetivo a cada puesto, a cada proceso, a que cada uno pueda medir cómo uno está trabajando. Ese KPI, en realidad, en la multinacional el KPI te va a medir el proceso en sí. Vos lo que tenés son objetivos individuales que hacen que se cumpla ese KPI a nivel proceso. Es como ir desde medir lo chiquitito para poder medir lo grande. Eso Exactamente. implica un orden y una estructura minuciosa que claramente en la pyme no está. No está, pero vamos a ir poniendo despacito ese proceso. Un poco más difícil de encontrarlo, pero creo que la pregunta que el emprendedor, que la pyme debe hacerse para empezar en este proceso de profesionalizar es: ¿qué es lo que quiero medir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? ¿No? Y después en el medio ir encontrando puntos de control desde algún lugar, sin entrar en tecnicismo de la palabra, de si estoy avanzando o no, si los pasos que estoy dando me acercan a ese objetivo que yo quise medir inicialmente. Es que justamente vos dentro de una compañía, no importa el tamaño que tenga, tenés procesos críticos. Y esos procesos críticos tienes que medirlo para conocer el impacto que tienen dentro de tu gestión. Eso es lo que te va a dar el crecimiento de alguna forma, más otro tipo de factores. Pero la medición, registración, el conocimiento integral de esos procesos críticos son los que te van a hacer avanzar. O sea, no hay forma de avanzar si tú no empiezas a aterrizar todo esto. Lo que pueden hacer de algo empírico en algún momento tiene que tener registración. Porque si nos retrotraemos a todo lo que tiene que ver con las investigaciones científicas, por ejemplo, tienen cierto empirismo, pero necesitas registrarlas para tú poder tener un conocimiento o una medición o una mejora también de eso que estás estudiando, de eso que estás verificando. Entonces, y para poder avanzar, porque exactamente. Si no avanza el conocimiento científico, si no lo podemos registrar, para poder avanzar en el conocimiento de la empresa tiene que tener registrado, si no las personas se van, y las personas se van y el conocimiento de la empresa se pierde y vuelve a empezar, es como que retrocede 5 pasos para poder recién volver a encauzar esos procesos. ¿Cuáles son, por ejemplo, cómo reconoce un emprendedor sus procesos críticos o un empresario que no los tiene a lo mejor en la cabeza? ¿Cómo podría reconocerlos? Depende del rubro al cual se dedica. Si vos tenés un rubro que está, por ejemplo, sos una empresa que lo que hace es que compras para vender, ahí tú sabes que tienes tu proceso crítico. Entonces tú tienes que eficientizar ese proceso crítico. ¿Cuáles son tus costos? ¿Cuáles son tus márgenes? O sea, tenés que enfocar todo en ese proceso. Si vos vendés servicios, por ejemplo, servicios de consultoría, sabes que tu proceso crítico es no solo la venta de ese servicio en sí, sino también después la ejecución de ese proceso. Entonces, ¿por qué? Porque en la venta tú vas a medir, bueno, cuánto me compran, pero también en la ejecución tú puedes medir impacto y la recompra de ese servicio. Y a partir de ahí, obviamente, se une todo lo que tiene que ver con lo que es la construcción de marca tuya, porque si tú eficientizas los procesos, construyes una marca robusta y escalable. Exactamente. Y ahí tengo una pregunta, porque nosotros pensamos en planificar y entonces algunos nos ponemos OBSE, yo me puedo poner OBSE, y empezamos a registrar todo. Y en esa planificación, ¿se puede realmente controlar todo? Es imposible y eso lo vemos en nuestra vida diaria. Por más que planifiquemos todo, a lo mejor salimos a la calle y directamente te cae un chaparrón encima y te mojó. Y tú ibas a una reunión, tenías que estar en punto en blanco, planificaste todo el día anterior, la ropa, todo, lo que ibas a decir, cómo lo ibas a decir, o se te rompió el auto, ahí tenés otro imponderable. La planificación no solamente tiene que ver con todas esas tareas que tú de alguna forma determinaste para cumplir un objetivo, sino también la gestión del riesgo que tú tienes que tener en cuenta al momento de planificar.
Y eso lo haces desde una tarea para ir a una reunión hasta quiero montar una planta, no sé, de cerveza en Quilmes, o quiero montar una cinta transportadora en Alumbrera, o quiero vender un servicio de asistencia al viajero, o mira todos los rubros que te estoy diciendo, o quiero montar una empresa que vende empanadas. O sea, vos podés tener una planificación eficiente, pero tienes que entender, por ejemplo, que la gestión del riesgo también implica el país, las decisiones políticas y económicas que se toman, y eso tiene un impacto directo en tu negocio. Y eso no quiere decir que vas a dejar de planificar, sino que tenlo muy en cuenta porque esas variables de alguna forma van a tener un impacto real en tu planificación. Por eso traigo a colación, y creo que es re importante, entender que las planificaciones tan a largo plazo ya no son tan eficientes como antes. El mundo es cambiante, tenemos que tener esa capacidad de poder planificar a corto plazo y tratar de encontrar dentro de una planificación, a ver, entendamos que depende de lo que uno quiera planificar. Por ejemplo, si uno está planificando, no sé, la implementación de un sistema operativo en una empresa porque tú lo necesitas para facturar, tienes que entender que dentro de esa planificación tú tienes que tener silos cortos de planificación para poder alcanzar un objetivo determinado. Tomando todo esto que venís hablando, que me parece súper interesante, y justamente pusiste un ejemplo que es muy propio de una empresa que empieza a profesionalizarse, ¿no? El empezar a trabajar con un software que te permita facturar de una manera más eficiente. Y tomando en cuenta también todo este conocimiento en el mundo corporativo que has adquirido, ¿qué buenas prácticas en planificación y registros, documentación y demás crees que las pymes en crecimiento pueden adoptar de este mundo corporativo, de este proceso de profesionalización que vos ya has transitado en otras instancias? Primero tienen que partir de la base de qué objetivo quiero cumplir. Yo quiero tener esta herramienta de facturación. Bien. Después que yo hice todo el análisis de que esta herramienta efectivamente es la que yo estoy necesitando, tenés que armarte un plan para implementar este tipo de herramientas y bajar a papel, por así decir, esto suena un poco vintage, pero bajar a papel o a la compu, a un Gantt, todas las actividades que vos necesitas por área y cuáles serían esos responsables por área, porque todas las actividades tienen que tener un responsable. Esto de decir, lo hace el área de administración y no quedó en manos de nadie, no. Tiene que tener un responsable que se haga cargo, tiene que tener una fecha, tiene que tener, para poder medir el impacto y entender que esa acción que vos hiciste en ese corto plazo para implementar una herramienta a largo plazo se pudo cumplir y la pudiste cerrar. O sea, lo primero es la registración. Utilizar una planilla de Excel, esto es re fácil, una planilla de Excel, hacer un Gantt. El Gantt es una herramienta de planificación. El Gantt la utilizamos en todo. O sea, es un Excel que ustedes tienen, donde ustedes de un lado, en una columna, tienes todas las tareas a las cuales vas a llevar a cabo. Eso lo puedes subdividir. Por ejemplo, yo lo primero que voy a hacer es que voy a entrevistar a esta área en específico para saber cuáles son los procesos de registración que sí o sí necesitan, cuáles son los reportes vos lo que necesitas es entender en esa primera instancia, bueno, yo necesito hacer un relevamiento de todas estas tareas que van en este primer apartado. Bueno, mi primer apartado es un relevamiento. Para hacer cualquier tipo de cambio dentro de una organización hay que relevar, sí o sí. Hay que saber cuál es la base que vos tenés. Porque si tú no tienes ningún sistema operativo, seguramente empezaste haciéndolo a papel o en un Excel o en lo que sea. Y no es que no te servía lo que estabas haciendo anteriormente, sino que necesitabas pasar a una fase mejor. Entonces, no deseches todo lo que tienes. Hacer un relevamiento de esa parte y decir, bueno, ¿qué es lo primero que necesito? Un relevamiento. ¿Con cuáles son las personas que voy a hablar? ¿Cuáles son los responsables? Ese relevamiento tiene que tener una fecha, ese relevamiento tiene que tener de alguna forma una estructura. ¿Qué voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a preguntar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas reportes? Todo eso lo tienes que tener en cuenta. ¿Cuántos usuarios vas a necesitar para que ingresen en esta instancia? O sea, ¿cuántas personas tenés? Esta herramienta, ¿vos pensás que te va a servir solamente para esta parte del proceso o va a ser mucho más abarcativo? Porque, por ejemplo,
No sé, si implementás app, que esto ya es mucho para una pyme, porque tiene un costo alto, pero si la implementás, tienes que entender que tiene distintos módulos app y para cuánto y para a qué alcance tú quieres que tenga dentro de tu proceso que vas a implementar. Entonces, sí o sí, tener esta herramienta que es sencillita, el Gantt, que es un Excel donde tienes delimitadas todas las tareas con los responsables y cuáles son las fechas de cumplimiento por cada proceso. Y después esa pequeña es una columna con comentarios en base a si lo pudiste cumplir, si no lo pudiste cumplir. Y hasta yo me atrevería a poner el grado de efectividad. O sea, ¿y qué es el grado de efectividad? Y sí, me respondieron bien y sí, saqué algo de material con respecto a esto. Mi relevamiento estuvo bueno. Pude hacer un buen relevamiento. Ojo, esto no quiere decir que uno piense que el relevamiento está muy bueno, sigue avanzando en el proceso de implementación y se da cuenta que se le olvidó algo. Y ahí entra una segunda etapa donde uno tiene que tener una columna, lo que llamamos en planificación los issues, que son para aquellas acciones o tareas que aparecen en la nebulosa, porque de pronto te dicen, pero no tuviste en cuenta que tenemos que facturar, no sé, tal punto, o tenemos que tener este reporte porque Arca nos los está pidiendo, o tenemos, bueno, entonces, esas tareas se llaman issues. Tenemos que tener una columna o una planilla aparte, generalmente es una planilla aparte que se integra después a la planificación original, donde poder manejar estos imponderables. Pero con una planilla, para empezar, estamos bien. Lau, muy bueno todo lo que me decís y me lleva a preguntarte algo que es algo muy normal también y muy propio de nuestro país, ¿no? Creer que la volatilidad que tiene Argentina en un montón de aspectos hace imposible planificar. ¿Vos creés que esto es real? ¿Creés que está más vinculado quizás a una concepción instalada de que Argentina es imposible para planificar a largo plazo? Sí, vivimos en un entorno súper volátil en comparación con otros países, pero Latinoamérica en sí es volátil en su forma de accionar. Por ahí Argentina hace unos cuantos años viene en este proceso donde todo el tiempo tengamos que estar reviendo costos, procesos, leyes, o sea, todo son entornos muy cambiantes, pero eso no significa que no esté la planificación presente dentro de tu accionar en una organización. Porque justamente si vos no tienes una planificación, cuando aparecen este tipo de escenarios, el impacto es aún mayor, porque no tenías una base para medir, bueno, cuánto me estoy saliendo de esta línea que había planificado. ¿Entendés? Entonces, A veces, ante ese imponderable, muchas veces lo que termina pasando es que no pensás, no te detenés a planificar, salís a resolver porque ya estás en proceso de ejecución y el costo es terrible de no sentarse a planificar y a repensar en cómo me afecta este desvío. el costo generalmente es lo que hace que las pymes sufran aún más. ¿Por qué? Porque si bien las pymes son, ojo, hay veces que las pymes son mucho más ágiles que las multinacionales, pero ¿por qué? Porque recae menos el tomar la decisión. Las multinacionales tenemos una escala enorme de personas que tienen que tomar una decisión determinada. Sin embargo, la pyme, entre dos o tres o uno solo, toma la decisión, punto. Pero el costo de esas decisiones en las pymes es mucho más duro que en la multinacional, que sí tiene una espalda para aguantar este tipo de impactos. Sí, en el proceso de toma de decisión, esto que bien decías, ¿no? Hay una cadena muy larga de gente que empieza a dar datos y a repensar los datos y analizarlos hasta que puede llegar a tomar la decisión. Y esa persona que toma la decisión decide con una cantidad de información súper importante, tal vez un poco desactualizada si tardaron mucho tiempo, digamos, en tomarla. Pero en las pymes, a veces, también lo que sucede es que la decisión pasa a ser emocional, pasa a ser no hubo una planificación de agarrar y sentarse a pensar en estos datos que tenemos que relevar para ver cómo nos va a afectar. Más allá del costo monetario, digo, me refiero más al impacto de la decisión apresurada, de la decisión con, entre comillas, voy a decir, con hambre, con apuro, con miedo, ¿no? De cómo esto me está trabando y voy y lo destrabo y no me di cuenta que
podría haber tomado una decisión diferente con una mejor planificación, ¿no? Con un mejor registro de lo que venía pasando. Si no hay medición, no hay resultado directamente. Y la medición tiene que también está estrechamente relacionada con la planificación y está aún más relacionada con la registración. Si vos no sos capaz de registrar de entrada, como les decía anteriormente, el proceso crítico que tú tengas en tu compañía, que vos tengas en la compañía, no podés tener una idea de lo que te va a impactar cualquier tipo de cambio. Es más, no sé, yo trabajo en una multinacional y hay algunas veces que tenemos que repensar procesos y tenemos que repensar estrategias por situaciones adversas del país. ¿Y qué te ayuda a pensar todo eso? Que tienes una base registrada, que sos sólida en todo lo que tiene que ver con datos, que no estás manoteando, como decimos popularmente, para agarrar un dato y a ver si realmente puedo, si no puedo, porque además vos pensás que cualquier decisión que tomes va a tener un impacto real en tu compañía, porque no solo tú vas a estar afectado, también tienes empleados y esos empleados necesitan que vos sigas operando de una forma determinada para que ellos conserven su puesto. Entonces, entender que esa registración no solamente te va a profesionalizar, sino que esa profesionalización va a servir para que le sigas dando de comer a todas esas personas a las cuales vos tenés bajo tuyo. Lau, para ir cerrando, si tuvieras que darle un consejo a alguien que hoy quiere dejar de improvisar y quiere empezar a documentar sus procesos, ¿por dónde crees que debería comenzar? Por donde primero tiene que empezar es por su proceso crítico, ese que te hace que funcione tu compañía. Si tú eres una empresa que hace churros, tú tienes que tener en cuenta al momento de hacer el elevamiento no solamente cómo tú vendes los churros, el costo de la materia prima, etcétera, y en cuánto lo vendes, sino también cómo se hacen los churros. ¿Por qué? Porque un día se va el churrero, esa persona que tiene toda la experiencia, tiene que venir un churrero nuevo que trae, que es la misma receta, pero capaz que cambia algo en el medio o no le da la temperatura determinada. Ojo, estoy poniendo un ejemplo al azar porque de churros no conozco. No, hay que hacer la aclaración. Pero lo que pasa es que como no tenías nada escrito, ese proceso no estaba escrito, puede ser que el próximo le eche un poquito de sal de más o de menos y el churro te cambia. Y te cambió tu marca, porque a ti te conocían porque el churro era de una forma determinada, o era húmedo de una forma, o era más durito o menos durito, o sea, entonces es importante entender al momento de hacer un análisis de por dónde empiezo, cuál es mi proceso crítico, por qué cosa me conoce el cliente, qué cosa tengo que cuidar más que nada para que mi marca siga estando presente y poder construir a largo plazo una imagen de marca que sea robusta. Muchas gracias, Lau, por esta charla tan clara y a la vez tan potente, ¿no? Es súper importante pensar en cómo vamos creciendo como emprendedores o con empresas unipersonales, cómo empezar a registrarnos empieza a empujar a crecer. Nos quedamos con esta idea que planificar no es prever el futuro, sino prepararse para aprender de él. Y si este contenido te resonó, te invito a seguirnos en las próximas charlas. Esto recién empieza.